En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dígale en esta noche. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Oh, recíbelo, Señor, en esta hora. Recíbelo, Señor. En el nombre poderoso tuyo, Señor Jesús. Puede tomar su asiento. Aleluya. Vemos un hombre, aleluya, con una enfermedad, aleluya, terrible, con lepra. La lepra es reconocida como el pecado hoy en día, aleluya. Ahí esta lepra era una enfermedad que chancomía la carne. La carne se empezaba a deshacer, a desbaratar toda, aleluya. Y cada persona que tenía esta enfermedad era echada fuera de las ciudades, vivía a los alrededores, aleluya, porque era echada por el pueblo. Y esta persona tenía que empezar a decir, cuando miraba a una persona o una gente de lejos, tenía que decirle: estoy leproso, aleluya, estoy leproso. Tenía que gritarlo, aleluya, para que la gente se alejara, porque era una enfermedad terrible. Pero cuando él encontró al Señor, le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces es lo mismo, porque el pecado, déjeme decirle, como la lepra, que ese come, pero el espíritu, ese mata al espíritu, aleluya. Y el Señor quiere que usted se le presente y le diga: Señor, reconozco que soy pecador. Señor, si tú puedes limpiarme, límpiame, Señor. Él está esperando, como este leproso, que haya alguien que reconozca que es pecador, aleluya. Eso espera el Señor. En este versículo dice que este hombre se presentó y le dijo: Señor, si tú quieres limpiarme, límpiame. Y el Señor le dijo: yo quiero, porque el Señor no le dice que no a nadie, aleluya. El Señor siempre está dispuesto, esperando que tú le confieses que eres pecador, aleluya. Porque este hombre se postró de una manera, aleluya, le dijo, y dice que se postró y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: si quiero. Porque Él siempre está esperando, pero que tú le digas, aleluya. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Muchos. Pero lo reconocemos delante de Dios que somos pecadores, y el Señor viene y dice: este me está confesando que es pecador, voy a limpiarlo. Voy a limpiarlo, dice el Señor en esta noche. Todo que tu mente diga en esta noche: yo quiero ser limpio, yo quiero ser limpio en esta noche, Señor, como este leproso. Y quiero decir una cosa, que después sigue hablando la palabra del Señor y dice que sanó a 10 leprosos. Fueron 10 leprosos más que fueron sanados por el Señor, pero dice que solo uno regresó a darle la gracia, se le postró también. Y el Señor preguntó y dijo que no eran 10. Y si al Señor no le interesáramos, Él no le hubiera preguntado por los otros 9. Pero como el Señor está interesado en que usted esté presente siempre en la presencia del Señor, lo quiere ver siempre, porque Él dice: yo quité el pecado, yo los he limpiado, y Él te quiere seguir viendo. Y por eso digo: ¿a dónde están los otros 9? ¿A dónde están? Le preguntó. No sé. Aleluya, porque a veces así pasa, el Señor viene y lo rescata del hoyo cenagoso, los empieza a limpiar, y hay veces que nosotros no queremos venir aquí. Hay ocasiones que me pasa que el trabajo no me deja, aleluya, no tengo horario de entrada ni de salida tampoco, pero estoy en una batalladera. Pero yo le digo al Señor: donde quiera que yo esté, Señor, te pido perdón, aleluya, porque mi deseo es servirte y estar siempre. Porque Él le dijo: ¿a dónde están los otros 9? ¿A dónde están los otros 9? ¿A dónde están los que se han bautizado? ¿A dónde están aquellos que le dijeron: Señor, yo quiero que me limpies? Aleluya, porque el pecado es una lepra, oh, que carcome el alma, que lo lleva al infierno, a la persona. Aleluya, esa enfermedad era terrible. Era terrible la enfermedad, la lepra. Pero esta persona, como aquella necesidad era bien grande, aleluya, hoy empezaron, aleluya, a decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor dice: sí, quiero siempre. Es que tenemos un Dios. Todos, que usted levante su mano y diga: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo reconozco que he fallado, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te fallo, Señor. Pero empiezas a sentir
el Señor así es. Aleluya. Como habla en Mateo 17, dice que había un hombre, dice que estaba en un lugar, en un estanque de agua, esperando que un ángel bajara. Dice que este ángel revolvía el agua. Aleluya. Y el que entraba primero era sanado. Este hombre tenía 38 años. Aleluya, de estar esperando, porque él no podía. Los demás le ganaban porque él estaba paralítico. Y a veces nosotros estamos paralíticos también. Aleluya. El hombre no podía. 38 años alrededor de aquella pila, que aquel ángel venía y revolvía el agua. Dice que el primero que entraba. Aleluya. Pero el Señor sabía cuánto tiempo tenía él de estar allí. Aleluya. No hay que esperar que el ángel revuelva el agua. Aleluya. Hay que decirle: Señor, ten misericordia. ¿Cuántos son los años que yo tengo sufriendo? Aleluya. Oh, santo. Aleluya. Que el hombre era 38 años en aquella pila. Y él decía: es que yo no puedo. Cuando el ángel baja y revuelve el agua, alguien me gana, porque yo no puedo. Aleluya. Imagínese usted estar esperando que alguien venga y lo ayude, donde usted tiene el poder y la autoridad de decirle: Señor, porque el Señor sabía el tiempo que él tenía de estar allí. Por eso cuando